El mes próximo va a comenzar aquí en Montevideo un curso sobre los usos medicinales del cannabis que busca preparar a los profesionales que de ahora en adelante podrán prescribirlo en ciertas enfermedades. La capacitación, que se llevará adelante hasta julio, abre una nueva etapa en el camino que inició Uruguay en diciembre de 2013, cuando se promulgó la ley número 19.172, que introdujo la regulación en el mercado de la marihuana. El decreto que reglamenta la producción, venta y uso del cannabis con fines medicinales fue firmado en febrero de 2015. Sin embargo, ese tipo de productos todavía no se comercializan y el gobierno no ha dado ninguna fecha para la apertura correspondiente. De todos modos, los expertos advierten que, de hecho, esa sustancia ya está siendo empleada por algunos pacientes. La doctora Julia Garcelano se ha especializado en este tema y es quien está coordinando la capacitación que ahora viene y que se realiza a instancias del Sindicato Médico del Uruguay, el Centro Internacional de Educación, Investigación y Servicio Etnobotánico y la Junta Nacional de Drogas. Vamos a internarnos este nuevo escenario, vamos a conocer a propósito de este tema que ya hemos tratado otras veces y que dejó tantas preguntas abiertas. Le damos los buenos días a la doctora Julia Garcelano. ¿Nos escucha bien? Sí, buenos días a ti y a la audiencia. Doctora, en las películas es frecuente ver escenas donde alguien que está atravesando una enfermedad terminal, por ejemplo cáncer, fuma un cigarrillo de marihuana. ¿Esa imagen está cerca de la realidad del uso del cannabis medicinal? No, es muy buena tu pregunta. En realidad, el cannabis medicinal es diferente del recreativo. Entonces, en realidad la gente puede pensar, por esa asociación de imágenes, que si fuma un cigarro de marihuana recreativo, le está haciendo bien a su salud. Y en realidad los componentes del recreativo son unos, y la proporción de esos componentes es una, y en el cannabis medicinal es otra. Esa es una puntualización importante. ¿Podemos ampliar? Sí, claro. El cannabis, como planta, tiene más de 100 compuestos, ¿sí? Pero en realidad los dos que más se conocen es el THC, que es el importante en el recreativo, y el otro es el CBD, que tiene que ver más con lo medicinal. Lo que importa es la proporción de cuánto... El THC es el que tiene los efectos psicoactivos, es el que la gente busca cuando lo usa para uso recreativo o adulto, como nos gusta decir a nosotros, ¿sí? En realidad, busca la euforia, busca la relajación y demás. El CBD tiene otras propiedades. Juntos, en una proporción que en general es de 1 a 1, ayudan a los efectos medicinales del cannabis. En realidad, esto es importante, esto es una parte, después les comento lo de fumar. En realidad, ¿por qué esto es importante? Porque la gente puede pensar en esta asociación de que, bueno, si yo tengo dolor, me fumo un cigarro y me mejoro. No es tan así. Y además, lo importante aquí es que el cannabis también, como cualquier sustancia terapéutica, tiene interacción con las otras cosas que usa la gente, con los otros medicamentos, y puede servir para algunas cosas y para otras no. Eso es por un lado. Lo que quiero que quede claro es esto, no es lo mismo, no es cualquier cannabis, no es cualquier para el uso, sino que tiene que ver con la composición. Por eso que nosotros decimos que el cannabis medicinal tiene que tener un control, tiene que ser de uso médico, tiene que ser testeado. Tenemos que saber la composición. Y por otro lado, nosotros no recomendamos fumar por todo lo que tiene que ver con la combustión, sino, si se quiere usar de esa manera, vaporizar, ¿sí? Hay algunos países que lo usan fumado igual, porque el vaporizador tiene otros costos. Pero bueno, siempre lo que decimos es,
desde el punto de vista medicinal recomendamos lo que es mejor. No sé si quedó claro. Sí. Leía unas declaraciones suyas de hace un tiempo donde señalaba: los cannabinoides ejercen sus efectos medicinales por interacción con el sistema cannabinoide endógeno que todos poseemos y cuya función es la de mantener el equilibrio general del organismo, sistema que se descubrió solamente hace 2 décadas. Exactamente. Creo que esto para mucha gente debe ser una sorpresa, ¿no? Una cosa bastante impactante, saber que tenemos un sistema cannabinoide endógeno. Sí, sí. Y en realidad, lo interesante de esto es que también para todos y para los médicos también este sistema endocannabinoide, como se descubrió hace 2 décadas, no está en la currícula. No se conoce, por eso esto... ¿No se estudia en la Facultad de Medicina, entonces? No se estudia hasta ahora, que ya hay proyectos de parte de la universidad de incluir esto en la formación de pregrado y de posgrado, ¿sí? Por eso, desde el sindicato médico, que nos importa la formación médica continua, es que impulsamos esto. Este sistema endocannabinoide, digamos, es un sistema que es muy interesante, en realidad, porque da señales químicas, tiene receptores. Nosotros con el cannabis lo que se hace es activar esas señales, y es bien complejo como para explicarle a la audiencia, pero en realidad lo que quiero decir es que esto no es, como dice mi compañera de coordinación, la doctora Peirahue, un chamanismo. Es decir, no es que usemos el cannabis medicinal porque, bueno, es fantástico, sino que sí, es fantástico, pero tiene acciones probadas en lo que es investigación preclínica, y lo que nosotros queremos hacer ahora además es la investigación clínica en nuestro país, que con la ley de regulación, como ustedes muy bien decían al inicio del programa, habilita para esto. La ley de regulación del 2013 habilita para lo que es el uso, habilita para lo que es el cannabis medicinal, lo que es el cáñamo industrial, y habilita la investigación. Entonces así podemos saber mucho más de este sistema endocannabinoide que está en las plantas, que lo tenemos nosotros, ¿tá? Y que se relaciona, está en lo que es el cannabis. Y los endocannabinoides actúan en el cerebro como neurotransmisores. ¿Qué quiere decir esto? Que son sustancias que transmiten la información entre las neuronas para conseguir efectos fisiológicos específicos. Vayamos entonces, si le parece, a una pregunta clave en todo esto, que estoy seguro muchos de nuestros oyentes se están planteando. Quizás es la que más ansiedad provoca. ¿En qué enfermedades o padecimientos puede utilizarse el cannabis medicinal? Por lo menos una lista rápida para después profundizar. Bien, en varias, porque sabéis que lo que hay que plantear es que los cannabinoides tienen muchas propiedades terapéuticas, como antiinflamatorias, neuroprotectoras, antioxidantes, analgésicas y moduladoras de procesos fisiológicos, por esta historia de la interacción, porque activa nuestro propio sistema endocannabinoide, en la que hay más investigación y conocimiento es en la esclerosis múltiple, en la epilepsia refractaria al tratamiento, que ahora con Estados Unidos ustedes deben haber oído todos los casos de niños en California y demás, en las enfermedades inflamatorias crónicas del aparato digestivo, como es el Crohn y la colitis ulcerosa, en lo que tiene que ver todos los efectos secundarios de la quimioterapia, ¿sí? Las náuseas, los vómitos, en lo que es el dolor crónico, como dolor crónico neuropático o dolor acompañando al cáncer. También en reducción del daño en pacientes con uso de drogas, ¿sí? Y en estados terminales de distintas patologías. Esas son las que hay como más conocimiento. Sí, a ver, y entonces, por lo que usted misma decía al pasar, el cannabis medicinal no es solo un calmante del dolor. No. Esa es una de Esa sus es una de las cosas más importantes y la que la gente asocia más, pero tiene muchas más propiedades y se están estudiando muchas más. Bueno, de eso vamos a hablar enseguida. Quiero seguir con algunas cuestiones básicas para ir plantándonos en el tema. ¿En qué presentaciones se encuentra el cannabis medicinal? ¿En nuestro país o en el mundo? En el mundo. Ya llegaremos a Uruguay. Bueno, hay sublingual, hay comprimidos, hay en aceites, hay en emulsión, hay en cremas, en lo más variado. Quienes están siguiendo nuestra emisión en video en enperspectiva.net van a ver ahora algunas imágenes que ilustran esto que usted está contando, digamos en cuanto a
formatos, como llamarlo, ¿no? Sí, se lo pregunto. Presentaciones, formatos. Está bien. Ahora, la otra cara de esta misma pregunta es ¿bajo qué formas se consume el cannabis medicinal? Visto desde el lado del paciente ahora. Y en realidad... Porque usted ya habló hace un rato, por ejemplo, de vaporizaciones, ¿no? Sí, por eso. En realidad la otra cosa que no dije como flor, como vaporización. Entonces, en realidad en este momento en Uruguay, la consume de diversas maneras. Fumada, vaporizada, en infusiones, y después yo les voy a decir lo que no recomendamos. En preparación de comidas, en aceites, como solución, en cremas, en emulsiones. En realidad, a pesar de que, como ustedes bien decían, como tú bien decías al inicio, el decreto acerca de la regulación del cannabis medicinal de febrero del 2015, estamos en marzo del 2016 y todavía no hay nada claro. Bueno, todavía no se ha plantado el cannabis medicinal. ¿Por qué? Tienen que entender que en realidad, en un principio, lo mismo que el cannabis recreativo, que la marihuana recreativa, en realidad el gobierno, o en este caso el IRCA, llama a licitación, se plantaría el cannabis y después se vería. Pero la gente ya lo consume. Esto es una realidad. La gente escuchó hablar, la gente busca, y esto es lo que nosotros insistimos con las autoridades, de que tiene que haber un poco más de celeridad, porque en realidad lo que queremos es que el cannabis sea una buena herramienta terapéutica, y no después, por un uso que no sea adecuado, un uso no controlado, se desestime esta herramienta terapéutica. A ver, permítame remarcar lo que usted está diciendo. La marihuana medicinal todavía no está disponible en el mercado uruguayo de manera oficial. Lo que sería así, nosotros en cuanto para evitar confusiones, nosotros hablamos de cannabis medicinal, pero sí, no está disponible salvo, Emiliano, en lo que se llama uso compasivo. ¿Qué es eso? Medicamentos de uso compasivo. ¿Qué es eso? ¿Esto qué quiere decir? Hay una ley en el país que cualquier medicación que no esté en el país, pero que tenga efectos probados en otros lugares, se puede ingresar a través del Ministerio de Salud Pública como uso compasivo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo, mediante todos unos trámites, ¿no? Yo puedo indicarle a un paciente cannabis medicinal, y este paciente tiene que hacer todo un trámite en el ministerio para importar esta medicación, que la ventaja que tiene es que la importan sin impuestos. Pero hay una serie de trámites que también queremos que se agiliten. Pero o sea, en realidad, hoy alguien que necesite cannabis medicinal en Uruguay puede conseguirlo importándolo. Se trata de una importación que hay que realizar en cada caso, además. Sí, pero no es tan sencillo, además. Porque, varias cosas. Los médicos no estamos preparados para el cannabis, por eso esta iniciativa del Sindicato Médico de hacer el curso de formación, ¿sí? Necesitamos que el médico que atienda a la persona entienda que el cannabis medicinal puede ser una opción y se lo indique. Pero por el otro lado, desde el Ministerio de Salud Pública exigen que la indicación sea hecha por un especialista. ¿Esto qué quiere decir? Si yo atiendo, los médicos que podemos manejar el cannabis medicinal, entendemos, por ejemplo, que un niño que tiene una epilepsia refractaria se beneficiaría con el uso de gotas de cannabis medicinal. En realidad yo no le puedo hacer el trámite, puedo aconsejarlo, puedo orientarlo, pero necesita que el formulario lo llene un neuropediatra. Para esto, ¿qué preciso? Que los neuropediatras estén en conocimiento y opten o no. ¿Qué es lo que hacemos todos? En realidad, allá, para cualquier dolencia o enfermedad, los médicos nos enfrentamos a una amplia gama de terapéuticas, ya sea de todo tipo, ¿no? No tiene por qué ser las terapéuticas, no son solo medicamentos, pero para eso tengo que tener conocimiento. En este caso se dificulta por esta historia, además, porque no es, y lo que nosotros estamos pidiendo ahora, formemos médicos, que estos médicos tengan una habilitación como médicos que tienen manejo canábico, de cannabis medicinal, y que el Ministerio de Salud Pública apruebe esto
y que al momento de, sin duda que al momento, que cuando haya en Uruguay no va a haber problema porque el decreto lo que dice es, tienen que ser médicos. Los que habilita a indicar el cannabis medicinal tienen que ser médicos. Eso es en el decreto del febrero del 2015. En la normativa del ministerio esto no es tan así. Tienen que ser especialistas, hay un tipo de receta especial, es más complejo. Pero entonces, a ver, dos preguntas para cerrar esta parte de la conversación. Ese médico que aconseja y que aparece avalando el trámite de importación que realiza un determinado enfermo, a su vez, ¿dónde se formó? ¿En base a qué conocimientos está aconsejando el uso de ese producto de cannabis medicinal? Sí, claro, por eso... Pero digo, hoy ya hay profesionales haciendo eso y sin embargo, ¿qué? ¿No han tenido la formación correspondiente? ¿Se formaron afuera? ¿Fue algo que conocieron o asimilaron por su cuenta? ¿Hay que entender eso? En general nos formamos afuera y en general hay gente que busca información. Uh-huh. Lo que nosotros hacemos con los casos que nos parece que está indicado es hablar con los colegas, uh-huh, referentes, brindarles información y en base a eso el colega decide o no si a su juicio le está bien indicado o no, o podría indicarlo o no. Y la otra pregunta, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un frasco? ¿Cuánto cuestan estos productos si se importan? ¿Qué diferencia de precio hay con el que se podría obtener si se fabricaran y se distribuyeran internamente? Sí, un frasco sale... Está bien la pregunta. Un frasco sale $250. $250 cuesta un frasco de qué, que dura cuánto tiempo. Un frasco de solución de CBD, de gotas, y por ejemplo para un niño, porque esto es kilopeso, le duraría 1 mes y medio. Depende un poco cuánto, la dosificación depende para qué él se lo indico y con la frecuencia, ¿no? Y los trámites, bueno, hay que hacerlos, se pueden hacer cada 3 meses, es medio complejo, sí. Y además, bueno, tiene que tener una disposición, una cuestión económica que lo avale, ¿no? Y, por ejemplo, ¿hay una estimación de cuánto podría costar una vez que existiera comercialmente y de manera oficial en el mercado uruguayo ese mismo producto? No, sin duda que mucho menos. No hay una estimación real porque, bueno, todavía no están quienes van a hacerlo, pero los que están en el tema, digamos, dicen que sin duda que mucho menos. Así y otra pregunta. Sí. Decíamos, la marihuana medicinal o el cannabis medicinal todavía no está disponible en el mercado. Ahora, la ley sí permite que una persona se registre y plante marihuana en su casa o sea miembro de un club de cultivadores. Esa marihuana, la que sí ya está disponible, ¿puede servir para efectos medicinales? Lo que pasa es que depende qué semilla planten, depende esto que yo decía al inicio del programa, el tipo, cuál es la proporción entre THC y CBD. Ajá. Depende si yo le voy a dar a un niño, no le voy a dar con THC porque no quiero los efectos psicoactivos, si tiene epilepsia, quiero que tenga solo CBD. Eso se puede lograr con la genética, porque las plantas, uno puede ver que hay determinadas cepas, por decirlo de alguna manera, que tienen solo esta sustancia. El problema es que no tenemos un testeo médico. En realidad, si pueden servir, tú me dices, yo digo que sí. Si a mí me da seguridad como médico, te digo que es difícil. Lo que nosotros tratamos de hacer igual es acompañar a la gente, cuando vienen a preguntar y ya están usando, es muy difícil decirles que no, si no, le explicamos todas estas cosas que yo estoy diciendo al aire, se las explico en la consulta, cómo es la cosa, le explico que no tiene que usar cannabis en infusión, ni en las comidas, porque no voy a saber qué dosis realmente usa y se les va a complicar, o se les puede complicar. Y podemos, entonces, mal usar una herramienta terapéutica que puede ser buena, ¿sí? Nuestra invitada
en la entrevista central de hoy en Perspectiva es la doctora Julia Garcelano, doctora en medicina, graduada en la Universidad de la República, especialista en medicina interna, VIH y uso problemático de sustancias. Es coordinadora del programa de apoyo a pacientes con uso problemático de sustancias del CASMU desde el año 2008, donde trabaja desde que se abrió esa unidad en 2001. Fue miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, dedicada a estudiar la regulación del uso del cannabis. Doctora Garcelano, yo le decía, hay una cantidad de preguntas de los oyentes. Empiezo con esa que dejaba planteada antes de la pausa. La marihuana medicinal, o mejor dicho, el cannabis medicinal, ¿es adictivo? Lo que pasa es que hay que pensar que es diferente. Volvemos a lo mismo. La gente asocia cannabis medicinal con cannabis recreativo. Nosotros quisimos explicarle que es un cannabis diferente, tiene una composición distinta. No tiene el THC en la proporción que tiene el recreativo, que puede dar adicción pero psicológica, no física. Y en realidad va a depender de la persona. Hay en algunas personas que no está indicado usarlo, sobre todo si tienen algunos efectos, si tienen una patología psicótica o si han hecho crisis de pánico. Aún el cannabis medicinal lo usamos con cuidado, digamos, ¿no? Pero lo que quiero que le quede a la audiencia que no es el mismo. La gente pregunta, bueno, pero si usted lo va a drogar, a veces lo que los padres te dicen, pero no es eso, es otro tipo de sustancia. A ver, tiene que ver con el cannabis, pero no es el THC puro, no es en la proporción que tiene el THC recreativo, ¿sí? Bien. Ahora volvemos con preguntas de los oyentes, pero me parece bueno que sigamos avanzando en lo que tratábamos de ordenar y desarrollar. Tenemos la ley de regulación del mercado del cannabis, que es de diciembre de 2013. Sí. Tenemos el decreto reglamentario sobre el uso de cannabis medicinal, que es de febrero de 2015. Ahora se va a capacitar a los médicos, de eso charlaremos enseguida, pero como quedó señalado al pasar, todavía no hay novedades sobre cuándo puede llegar a estar disponible el cannabis medicinal en el mercado, acá. ¿Qué información maneja usted al respecto? Hay mucha expectativa en ese sentido. Sí, en realidad esto está en la órbita del IRCA, ¿sí? Que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. La información que tenemos es que no había hasta el momento oferentes para plantear, pero esto es de hace un mes y medio, así que no tengo información nueva, que no hay oferentes como para interesados en lo que es el cannabis medicinal. Yo digo que esto, cuando nosotros hablamos con las autoridades, ellos nos dicen que bueno, que van lento, pero quieren hacer las cosas de manera ordenada y bien, pero en realidad es lento para la gente. Todavía no hay nada concreto, digamos. A lo que yo sé, ¿no? Quizás sí lo haya y ustedes tendrían que hablar con los representantes del IRCA, ¿no? Bien, vayamos al curso. ¿Qué es este curso que está organizando el Sindicato Médico del Uruguay y que comienza el 23 de abril? Un curso que no es breve, además, porque se va a extender hasta el 2 de julio. Sí, este curso en realidad está dividido en 5 módulos. Lo estamos organizando con la otra coordinadora del curso, es la doctora Pairagüe de ICERS, del instituto este que tú decías, y la Junta Nacional de Drogas. Lo hicimos en 5 módulos porque son 5 jornadas. En realidad es largo en el tiempo, pero porque decidimos que los médicos tenemos como muchas actividades. Lo decidimos hacer los sábados como para que la gente pueda dedicarse a esta actividad y centrar, digamos, toda su atención en esa y no andar como yendo de un lado a otro, sino que, bueno, hay interés. En este momento, tengo que decirlo con mucha satisfacción, que tenemos 120 plazas y ayer ya teníamos 115 inscriptos. Entonces esto es fantástico, porque esto es un tema nuevo. Cuando nosotros sacamos la convocatoria
no sabíamos cómo iba a responder el cuerpo médico, había interés, pero en el cuerpo médico yo digo siempre que pasa lo mismo que con la población, hay distintas miradas de este fenómeno que se sale de lo terapéutico, por decirlo de alguna manera, y se tiñe de otras cosas, de otros conceptos, ¿no? Desde lo político, desde el pensamiento de que los médicos, hasta ahora el cannabis, hasta hace muy poco el cannabis lo teníamos como sustancia de abuso y no como sustancia medicinal. Entonces, la respuesta ha sido muy buena y bueno, y vamos a esperar cómo se desarrolla. Así que la modalidad de trabajo es una especie de internación, todo el día sábado, varias semanas, ¿no? Exactamente. Todo el día sábado tenemos invitados extranjeros. ¿Qué tipo de expositores van a participar? Y van a participar en cada módulo 3 extranjeros más el referente nacional. Los referentes nacionales tienen que ver con el tema que nosotros tratamos. En realidad, en nuestro país es poca la experiencia, por esto que decía yo, que no había formación, por eso estos vienen de los distintos países que sí tienen hace años programas de cannabis medicinal y que va a ser como muy rica la experiencia y el intercambio con ellos, porque además va a ser una modalidad de dar... Estos son profesores de universidades reconocidas que tienen experiencia clínica y que no es solo de libros como nos gusta a los médicos, es decir, que transmitan sus vivencias y que uno pueda intercambiar y sacar realmente conocimiento como para que podamos ir avanzando en este tema. Veía que entre los expositores se encuentra el británico Roger Pertwee, uno de los descubridores en la década de 1990 del sistema fisiológico del organismo humano que produce sustancias cannabinoides para regular ciertas funciones. Eso de lo que hablábamos hace un rato. Eso sí, entonces Pertwee es increíble su calidad humana y cómo se ha dispuesto, porque además es un hombre grande, como digo yo, y cómo se ha dispuesto a venir y a apoyar y a quedarse. Y es realmente fascinante poder contar con él, ¿sabes? Su conocimiento, y además uno busca todo lo que ha escrito, todo lo que sabe, es re bueno. Entonces va a hablar de todo, la interacción, es la farmacología, cómo funciona, esto que nos gusta a los médicos saber, es decir, no es, esto que yo decía al inicio, no es indicar porque está de onda, no, es indicar porque sirve, es explicarle, saber nosotros, aprender nosotros y explicarle también a los otros colegas por qué, cómo interacciona, con qué se mezcla, qué puede pasar. Está Pertwee, está todo lo que tiene que ver con la epilepsia, que en este momento está, que viene Marcel von Miller, todo lo que tiene que ver con la planta, que el que viene en el primer módulo es el jefe de Bedrocan, que es en Holanda, la empresa que fabrica el cannabis medicinal, ¿no? Es el referente mundial de cannabis medicinal. Entonces, es como muy interesante, que es Arno Hasenkamp. ¿Otros ejemplos de expertos y de temas? Sí, otros ejemplos de expertos y de temas. Viene Mark Ware y Manuel Guzmán y el profesor Donald Abrams, que tiene que ver con cáncer y uso compasivo. Mark Ware tiene que ver con todo lo que es dolor, y Donald Abrams es un referente a nivel de oncología, digamos, en el tema cannabis medicinal. Que también que hayamos logrado que ellos puedan venir a nuestro país es como todo un logro, porque después viene también Bouso y Ethan Russo. Bouso es un farmacólogo, psicólogo clínico, investigador que tiene que ver con ICER, es el director de ICER, que también va a hablar de esto del sistema endocannabinoide y de todas las interacciones. Y a ver quién de alguno más me estoy, no, sobre todo estos son los importantes. Capaz que alguno más me estoy olvidando, pero en realidad tenemos como toda la gama, ¿no? Toda la gama de los que tienen que venir con esto, los que tienen que ver con esto. Estos son los referentes a nivel mundial de cannabis medicinal. Esto es lo que quiero transmitir por si hay algún colega, y bueno, para que la gente sepa que nuestra formación va a estar dada por gente de peso, como nos gusta a los médicos. Sí, y después, una cosa que quería decirte muy interesante es que en el módulo de epilepsia viene, en Estados Unidos hay como una organización
que les enseñan a los de padres de hijos de chicos con epilepsia refractaria, que les enseñan a los otros padres cómo manejar el cannabis medicinal y cómo manejar los efectos, que está interesante, y ellos van a venir también, una de las mamás que es referente, va a venir, digamos, a nuestra presentación. Y después en salud mental, una cosa interesante es que tenemos un módulo dedicado a cannabinoides y salud mental. Viene Elliot Gardner, que es un referente en psiquiatría y uso de cannabis medicinal. Este tema que es tan controvertido, que ha sido controvertido en nuestro país y en otros también. Entonces, como para que veamos qué pasa con el cannabis, la salud mental, cuándo está indicado, cuándo no, y bueno, y que se saquen algunos mitos, ¿no? Pregunta. Y también quiero decir, discúlpame una cosa, que para por suerte en nuestro curso se han anotado varios psiquiatras y eso nos dio como mucho placer. Dime. Pregunta María desde la audiencia si pueden asistir médicos jubilados. Sí, pueden asistir médicos jubilados. En realidad esto está dirigido como poder asistir, pueden asistir, porque esto está dirigido a médicos, estudiantes y enfermeras universitarias. Esto lo hicimos así, hemos tenido mucha demanda de otros profesionales, pero en realidad como era un curso es el primer curso de formación en medicina canábica, decidimos hacerlo en un principio para los médicos, para que tuvieran formación para trabajar en el tema. Hay que pagar por este curso. Sí, hay que pagarse. Tenemos un costo para los que son socios del sindicato de 6.000 pesos y los que no son socios 10.000, y hay un costo diferencial para estudiantes y un costo diferencial para enfermeras universitarias. ¿Cuántos cupos? 120 cupos y nos van quedando 5. Se termina. ¿Qué pasa si se cubre entonces la capacidad? Nuestra idea es que este es como un primer curso piloto, ¿no? Nosotros, a ver, ¿qué dijimos? Pensemos hacer la formación y después veamos qué pasa. La gente de la universidad, que hay un estudio, es un grupo interdisciplinario que estudia el cannabis y que está haciendo investigación en cannabis, ya nos habían planteado que ellos presentaron, digamos, a la facultad un proyecto de formación preclínica y pregrado y posgrado. Entonces nos parece fantástico apoyar, los apoyaremos a ellos o haremos desde el sindicato, pero la idea es que este tema esté en la currícula y que se pueda seguir haciendo. Nuestra idea era ver si había interés, seguiremos en este tema, si la universidad, si la Facultad de Medicina lo incorpora, apoyaremos desde allí. ¿Sí? Bueno, creo que hacía una pausa porque estaba revisando las preguntas de los oyentes, creo que las fundamentales las hemos incluido. De todos modos, vamos a seguir con el tema arriba de la mesa. Si aparecen otras consultas, se las trasladaremos por correo electrónico y publicaremos después las respuestas en la transcripción de esta entrevista en perspectiva.net. A mí me parece, Emiliano, me parece re importante esto, que la gente pueda participar, que ustedes pongan el tema en el tapete, digamos, desde un lugar serio, ¿no? Como lo están haciendo, y que además podamos interaccionar con ellos, porque bueno, es un tema de realidad, la gente ve que hay como una posibilidad, digamos, y esto ayuda a que la gente se forme opinión, y además nosotros esperamos que también incidamos en todos los procesos estos que se han ido enlenteciendo. Doctor Julia Galcerano, con Z, ¿no? Sí, con Z. Doctor Julia Galcerano. Y lo digo de nuevo porque tengo la impresión de que en alguna mención anterior cambié el orden de las letras. Sí, pero como pasa, dijimos, bueno. ¿Ya? Quedaba claro igual de quién se trataba. Le agradezco mucho su participación esta mañana. Suerte entonces con esta actividad y volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, a ustedes, que tengan un buen día.